al Señor el aplauso que Él se merece, que lo honremos su presencia y honremos todo el amor con que Él nos ha amado. Estamos cada día más bendecidos. ¿Cuál es la razón o cuáles son las razones por las cuales nosotros cada día estamos en mayor bendición? Porque dice la Escritura que los planes del Señor para con nosotros es siempre hacernos el bien. Dios no tiene ningún plan de meternos zancadilla. Él siempre quiere hacernos el bien. Y dentro de todo ese bien que Él quiere hacernos, es traer a nuestra vida su palabra. La palabra de Dios es la que nos ayuda a crecer espiritualmente y obviamente es nuestro alimento para nuestra vida espiritual. Así como nuestro cuerpo necesita constantemente que nosotros comamos algo para alimentarlo, nuestra vida espiritual se alimenta, se sustenta con la palabra de Dios. Iniciaré leyendo para ustedes el libro del profeta Isaías, el capítulo 10, versículo 15, que dice así: pero Dios dice, el rey de Asiria está equivocado, porque ni el hacha ni la sierra son más importantes que el hombre que las maneja. ¿Dónde se ha visto que el bastón controle al que lo usa? Aquí habla de una relación que hay entre las herramientas que se usan para trabajar y las personas que manejan dichas herramientas. Al escuchar siempre a nuestros maestros que nos inspiran, nos enseñan la palabra, yo he ido entendiendo lo siguiente: que uno de los peligros en la vida del creyente es atribuirse o tomar la honra por aquello que hace Dios. Ese es uno de los peligros que existe. Y también he aprendido que es más fácil laborar, tratar con la pobreza, con la debilidad, que con la riqueza y la fortaleza. Cuando alguien se encuentra en debilidad o en pobreza, en ocasiones se le plantea una ayuda espiritual y es más fácil que la persona conecte con esa ayuda que cuando alguien se encuentra en riqueza o en fortaleza. Hace años asistí a una conferencia y uno de los oradores era el evangelista argentino Carlos Anacondia. Y Carlos hablaba de sus comienzos en el evangelio y dice que tan pronto conoció del Señor, él se apasionó por compartir el evangelio. Entonces, en su alegría por compartir, pues él siempre quería hablar de Jesús en cualquier lugar que le dieran la oportunidad. Y dice que lo invitaron a un matrimonio y entonces estaba en el matrimonio y buscó como el momento y levantó la voz y comenzó y no, se le vino la suegra del novio y la suegra de la novia y dijeron: uy, disculpe don Carlos, qué pena, venga un momento. Y se sentían como que estaban haciendo el oso porque él estaba tratando de predicar en el marco de la ceremonia del matrimonio. Bueno, él le tocó dejar como a medias su mensaje. Luego dice que en una ocasión lo invitaron a un grado. Una persona se graduó de profesional de la universidad y estando allá, pues como él era empresario, lo invitaban a esos lugares, familias de prestigio. Entonces hizo lo mismo, buscó el momento y se puso de pie y llamó la atención de todos y le cayeron encima, así los del lado decía, por favor, y le dijeron que no, que por favor, que comprendiera que era un grado, que entonces bueno,
Pero dice que la tercera fue la que rebosó la copa porque lo invitaron a unos 15 años, imagínate, a una fiesta de 15 años y pues él fue y aunque llevó tremendo regalo, cuando quiso hablar del evangelio, no, eso más de uno se hizo allá atrás y le picaban el ojo, que por favor que. Entonces él entendió que en ese escenario el mensaje que él tenía pues no era bien recibido o no era la ocasión. Entonces dijo, voy a cambiar de estrategia. Y se fue para los hospitales y llegó a la sala de urgencia. Y con todo respeto y aceptando los protocolos, se entraba y acercaba a las personas enfermas y les armaba conversación y les decía, mira, ¿te gustaría que yo orara por ti? No, todo el mundo, claro. Y el del lado escuchaba y decía, hey, por mí también. Entonces no paraba, eso era uno tras otro, tras otro, tras otro. Y comenzó Dios a sanar a la gente. Y así comenzó también a buscar la forma de cómo ir a las cárceles. Y entonces se dio cuenta de esta realidad, que es más fácil en ocasiones ayudar a alguien en debilidad, en pobreza, en enfermedad, que a alguien en riqueza y en grandeza. Y alguien escribió o decía lo siguiente: la pobreza o la necesidad, generalmente ellos o ellas producen una dependencia de Dios, mientras que la prosperidad y el poder como que generan en la persona la idea de que ya podemos nosotros manejarnos nuestra propia cuenta y ya Dios como que no tiene mucha participación porque yo ya le pegué al gordo, o ya me gradué, o ya soy profesional, o ya tengo un negocio. Entonces, y no hay que ir muy lejos. Cuando uno lee la historia de Sansón, por instrucción de Dios, sus padres conservaron todo un proceso interesante de formación en él, desde no cortarle su cabello y tener los cuidados que había que no ignorar a la hora de alimentarlo y formarlo en el concepto de lo que era un muchacho nazareo. Entonces Sansón en sus comienzos pues era dependiente de Dios en su debilidad, y de repente Dios lo empodera de una fuerza espectacular. Y llegó el momento en que ya él se conectó o se acostumbró a esa fuerza y como que hizo eso ya. Todo lo que tengo es mío y no tengo ninguna dependencia de alguien que me lo haya dado. Y comenzó, entre comillas, a jugar con aquello que tenía. Y cuando vino aquella mujer y le dijo, hey, revélame, ¿por qué tienes tanta fuerza? Y él le dijo, bueno, si a mí me amarran de esta manera, a mí me pueden vencer. Y entonces venían y lo amarraban y ella le decía, ¡ay, vienen los enemigos! Y él rompía esas cuerdas y ella le decía, no, porque me has engañado. Y así, y de repente un día le dijo, mira, si a mí me cortan el cabello, yo pierdo la fuerza. Y efectivamente vinieron y le quitaron las trenzas, las moñas que tenía. Dice que tenía 7 guedejas. Y vinieron y se las quitaron, y cuando él intentó soltarse o protegerse de los enemigos, ya no tenía esa fuerza. Y Sansón terminó perdiendo sus ojos, porque una vez ya no tenía aquella fuerza, los enemigos procedieron y vinieron, y lo primero que hicieron fue sacarle los ojos. Y ahora Sansón estaba ciego, y aparte de ciego, lo llevaron y siempre se usaban animales para mover los molinos, pero como él era famoso de tener mucha fuerza, lo que hicieron fue que lo amarraron a él para que hiciera el trabajo de los animales, y entonces él era el que movía y le daba vueltas al molino, y allí se burlaban de él. Entonces Sansón hizo algo que no falla, le pidió perdón a Dios
le pidió una nueva oportunidad y entonces Dios le dio de nuevo aquellas fuerzas, pero ahora tenía fuerzas, pero estaba ciego. Y al tener fuerzas y a estar ciego, entonces dice que llamó a un muchachito y le dijo, porque hubo un día que había una fiesta e iban a sacar a Sansón para burlarse, y llamó a un muchachito y le dijo, hey flaco, hazme un favor, llévame de la mano y acércame a donde están las columnas que sostienen la edificación. Y entonces el muchachito lo llevó y lo acercó y le dijo, aquí están. Él palpó las columnas y enseguida le dijo al muchacho, bueno, salga corriendo porque esto va a terminar en una tragedia. Y entonces Sansón agarró, hizo fuerza y derribó todo el edificio, mató a muchos enemigos, pero obviamente él quedó sepultado ahí. La historia o el caso de Sansón nos deja ver que la prepotencia o ignorar que no es uno, es el Señor en uno, sencillamente nos pondrá en un espacio, en una plataforma de personas perdedoras. Pero hay otro caso muy sonado y es el caso de Saúl. Saúl en algún momento fue ungido como rey y comenzó a funcionarle el asunto, pero luego Saúl se llenó de varias cosas, entre ellas se llenó de odio contra David. Y el odio se le disparó cuando él entró a TikTok y escuchó que unas personas, unos compositores, estaban cantando una canción después que David mató a Goliat. Y la canción tenía una estrofa que decía, Saúl, y Saúl, me nombran en la canción. Ay, hombre, ¿verdad? Un saludo para Saúl allá, ¿verdad? Que lo saludaban, pero la canción decía, Saúl mató a sus miles. Y él, ay, qué rico, yo maté a miles. Pero faltaba la otra estrofa de la canción que decía, y David mató a sus 10,000. Y Saúl dijo, no, ¿cómo así? Si David es un pequeñín, es un jovencito, y se llenó de un odio contra David, que comenzó a perseguirlo para matarlo. David era parte del equipo, del team de Saúl, de trabajo de Saúl, y David no tenía desconfianza, pero escuchaba ya de la manera como Saúl quería hacerle daño. Y entonces un día dice que estaban sentados, entiendo yo que por la cultura en ocasiones la gente más que sentarse a una mesa a comer, como que se acostaban o se recostaban a comer, y el rey en algún momento agarró la lanza para matar a David y dice que se la tiró, pero David con su agilidad de la unción de Dios alcanzó a esquivar la lanza y quedó clavada en la pared. Y ese día David dijo, no, este hombre me quiere matar, y salió y se fue. Pero Saúl aún con todo y eso seguía persiguiendo a David porque quería matarlo. Saúl terminó muy mal, terminó atormentado por un espíritu que día y noche lo angustiaba, y como si fuera poco y como colmo de la desgracia espiritual de Saúl, terminó consultando una bruja, terminó yendo a los adivinos, cosa que él sabía que era prohibida. Por eso, ya para entrar a la recta final, comparto este pensamiento: no es el hacha, sino la mano. Dígalo fuerte conmigo, 1, 2 y 3. No es el hacha, sino la mano. Así es. Sansón era el hacha, Saúl era el hacha, nosotros somos el hacha, pero no es el hacha. No, dice el pasaje que leímos, pero Dios dice, el rey de Asiria, el versículo que leímos, está equivocado, porque ni el hacha ni la sierra, ahí está el versículo, ni el hacha ni la sierra son más importantes que el hombre que las maneja. ¿Dónde se ha visto que el bastón controle al que lo usa? Sí, no es el hacha, no es el hacha, es la mano que usa el hacha. Y en ese contexto, los que sabemos que somos hacha y en qué mano estamos,
Debemos ser conscientes por lo menos de 2 cosas en una lista que podríamos decir: vamos a aprender 20 cosas para hacer una hacha efectiva. Pero aprendamos 2, trabajemos en 2. Necesitamos vivir en buen estado. Necesitamos vivir en buen estado. Imagínate un hacha sin filo. Imagínate que el hacha está oxidada, que en su filo se desboquetó, se le cayó un trozo, pero el dueño, no, el hacha, para que funcione, para que sea efectiva, no debe tener la herramienta, no debe tener desperfectos. Debemos procurar estar en buen estado, el estado emocional, en todo lo que comprende el estado de la visión o la concepción de nuestra vida. Si hay algo que hizo perder el filo en muchas hachas, en muchas personas, es la negligencia. Dios no está llamando personas desocupadas o personas que no hacen nada. Dios busca gente diligente. Aun cuando buscó a Pedro, lo buscó que estaba ocupado, no estaba pescando nada, pero estaba ocupado. Cuando llamó a Pablo, que era el Saulo de Tarso, Saulo estaba reocupado, tenía una agenda apretadísima en su agenda asesina de matar a los creyentes. Necesitamos vivir en buen estado. Y para finalizar, ser conscientes de honrar al dueño. Honrar al dueño. ¿Sí? Que al ser usados, la virtud de Dios usarnos en cualquier aspecto. En cualquier aspecto. Alguien se acercó y me dijo: Pastor Jesús, a mí esa reunión me cambió la vida. Digo, yo sé que no soy yo, pues es Dios. Entonces, cuando yo recepcioné esas palabras, yo le dije: la gloria es para Dios. Y le di gracias a Dios, porque ser usados como hachas efectivas debe generarnos gratitud, debe convertirnos en personas agradecidas. José, aun cuando estaba en la cárcel, era un hacha con filo, estaba preparado. Yo leí una historia escrita por unos judíos que dicen que José era tan tenaz, porque en la cárcel en la que él estaba había gente de muchas nacionalidades. Era la cárcel que conectaba con la gente que cometía delitos del gobierno. Y de allá de esa cárcel José fue sacado. Y la historia que yo leí dice que cuando él fue a ver al rey, para ir al trono donde estaba el rey, habían 72 gradas. Y que en cada grada había un soldado. Y que la mayoría de esos soldados hablaban distintos idiomas. Pero que José era tan pilas allá en la cárcel, los años que estuvo tan alerta y nunca desistió del propósito que él entendía por el cual Dios lo había llevado a Egipto, que cuando él iba subiendo cada grada, saludaba a cada soldado en el idioma de él. Y cuando llegó ante el rey, saludó con total excelencia el idioma al rey también. Y le dijo: Señor rey, lo que tú estás pidiendo que hagan por ti, no lo tiene ningún hombre, lo tiene Dios. Porque cuando somos usados, ser usados nos hace ser agradecidos. Cuando Daniel estaba en Babilonia, un contexto social y cultural hostil, difícil, Daniel no fue de vacaciones. Daniel no estaba en el Disney de Babilonia. Daniel no estaba en los jardines de Londres. Daniel estaba en una condición de prisionero de guerra. Pero cuando se necesitó, el rey reunió la crema innata de la gente que sabía, los que él tenía contratados para que le resolvieran los moimos, los asuntos,
le frieran los chicharrones que se le presentaban. El rey dijo: nadie pudo contestarme, hay que matarlos a todos. Y Daniel dijo: no se preocupen, si me dan la oportunidad, yo voy. Y cuando se presentó ante el rey, le dijo: señor rey, quiero que sepas algo. Tengo 4 amigos con los cuales estuvimos en vigilia, en oración, pero quiero que sepas que el asunto que tú estás demandando no lo sabe, la respuesta no la tiene ningún hombre, la tienes Dios. Y ahí estaba Daniel como hacha efectiva, como bastón efectivo, como sierra efectiva, sabiendo que no era la sierra sola, que esa sierra estaba en las manos de alguien, que esa hacha estaba sostenida por alguien. Y Daniel dijo: el asunto que el rey demanda es este y este, y comenzó y le mostró y le reveló todo lo que el rey había soñado, y le dio la gloria a Dios. Mira cómo dice el primer libro de Samuel 2:30. Por todo esto, el Señor, Dios de Israel, te dice: yo permití que tu familia y los descendientes de tu padre estarán siempre a mi servicio. Pero hoy te digo que esto se acabó, porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Toda persona que reconoce que no es el hacha, es la mano. No es el hacha, es la mano. No es de la universidad que soy egresado. No es en el sitio donde está mi oficina. No es el outfit que me pongo cuando voy a hacer lo que hago. No es el tipo de alimentación que... Eso es parte, pero aquí el tema es que esto depende de Dios. Somos un hacha, y por mucho filo que tengamos, dependen las manos que estemos. No es el hacha, es la mano. Es Dios el que te agarra como hacha y te usa. Es Dios el que te agarra como sierra y te usa para cortar, para derribar, también para traer, para construir. Que salgamos de este lugar sabiendo que por muy prósperos que lleguemos a estar y por muy poderosos que lleguemos a ser, siempre la gloria se la vamos a dar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque Él es el único digno de toda gloria y de toda honra. Yo daría más fuerte ese aplauso, acompañaría con un grito de celebración, porque Dios está vivo y está a nuestro favor. ¿Cuántos lo creen? Señor, ayúdanos a todos a entender que somos hachas, que somos sierras, que somos bastones en tus manos. Que no es el hacha, que no somos nosotros, que eres tú, Señor, en nosotros. Que sin ti seríamos un hacha, una herramienta almacenada en una bodega con la posibilidad de podrirse del óxido y de nunca ser usada. Pero un día, Señor, fuiste a esa bodega donde todo estaba perdido y nos tomaste y nos afirmaste y nos diste la virtud, la unción, la gracia, la sabiduría, y comenzaste a usarnos. Hoy tenemos que reconocer que no somos nosotros, eres tú. Que no es el hacha, es la mano en la que está el hacha. Gracias por sostenernos en tu mano y por bendecir a todos mis amigos en este día. Los despedimos con un fuertísimo aplauso a todos los que han recibido esta conferencia. Vamos, fuerte el aplauso al Señor.